ocupa el cuarto lugar, es más frecuente en varones, con un 12% respecto a las mujeres, que representan aproximadamente un 6%, y sobre todo, digamos, tiene una altísima mortalidad en comparación con otros tipos de tumores. Y una fuerte asociación con un factor de riesgo determinado, como el hábito tabáquico. Sin embargo, la mitad de los pacientes diagnosticados nunca ha fumado. Esto se ha visto mucho en los últimos años. Cuando yo, hace 8 años que hago oncología, cuando yo empecé, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón eran pacientes tabaquistas. Y digamos, Se con el... mantuvo, perdón Hernán, se mantuvo durante el tiempo lo de los varones, porque yo tenía entendido que o sea, si vos, perdón, pero si Sí, vos me decís eso, es como que yo digo de que no es que no es que hay más cáncer de pulmón en varones porque los varones fuman más, sino que es relacionado al sexo directamente. Eso es lo que no entiendo. sí, bueno, o sea, la tasa es esa, o sea, es más frecuente en varones que en mujeres. De todas maneras, es verdad lo que vos decís, siempre se asoció porque los varones generalmente fumaban más que las mujeres, pero digamos, es verdad que en los últimos años es como que las mujeres se han arrimado un poco más al sexo masculino, porque se han Mm. volcado también más al hábito tabáquico, pero históricamente siempre fue un tumor más de los varones porque los varones han fumado más. Ah, joya, gracias. O sea, lo que pasa es que a veces es difícil separar el factor de riesgo del factor genético. O sea, yo no podría asegurar de que si los varones, ningún varón fumara, no habría varones con cáncer de pulmón. O sea, lo que te puedo decir es que, bueno, hay una asociación fuerte, es uno de los pocos tumores donde se puede observar una asociación fuerte de un factor de riesgo. O sea, fumar, si vos fumás, tenés más cantidad de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Está ahora, a diferencia de otros tumores, no hay factores de riesgo tan fuertemente asociados. ¿Sí? Pero bueno, cuando uno puede leer distintos cánceres, ustedes van a leer que hay factores de riesgo que no están del todo estudiados. Uno de los que más estudiados está precisamente es el tabaco. O sea, todos sabemos que fumar no va a generar, ¿no es cierto?, cáncer de pulmón en una minoría de pacientes, ¿verdad? O sea, de 10 pacientes que fuman, 2 van a tener cáncer de pulmón y van a tener 8 EPOC. Esa es más o menos la relación. O sea que fumar, si bien te aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, lo más probable es que no lo desarrolles. ¿Se entiende, no? Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, lo que decía recién, el tabaco es el factor de riesgo más estudiado y con más relación, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos que fumar nos aumenta el riesgo de cáncer, pero fíjense que la mayoría de las personas siguen fumando. O sea que en realidad, digamos, el paciente que fuma, o el individuo, en realidad no paciente, el individuo que fuma, sabe que fumar, digamos, puede generarle cáncer, pero a su vez sabe internamente que el riesgo de desarrollar cáncer es bajo. Por eso lo siguen haciendo, ¿no? Hay una predisposición genética, bueno, la edad, obviamente, siempre a mayor edad vamos a tener más riesgo de desarrollar cualquier tipo de neoplasia, pero bueno, si fumamos, tiene una historia larga de tabaquismo, seguramente va a aparecer a mayor edad. Una predisposición genética, o sea, si papá y mamá tuvieron cáncer de pulmón por el tabaco y yo fumo, es muy probable que yo también pueda desarrollarlo. Ocupación en medio ambiente, por ejemplo, asbesto, bueno, pacientes que han desarrollado cáncer de pulmón por trabajos con pintura, bueno, trabajos en carpintería, además, también lo pueden desarrollar. Y enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC o la fibrosis pulmonar. Acá hay, bueno, en realidad, digamos, ¿por qué, digamos, el EPOC podría ser un factor de riesgo independiente? Bueno, se ha postulado las teorías, eh, se ha postulado la teoría de que los cuadros inflamatorios crónicos podrían desarrollar el cáncer. No solamente de pulmón, sino también cáncer en distintos órganos, por ejemplo, colon o, bueno, cabeza y cuello, etc. Ginecológico también. O sea, la inflamación crónica podría ser un factor de riesgo independiente de desarrollar un tumor, ¿sí? O de piel también, ¿por qué no? Y bueno, con respecto a la edad, es un poco lo que yo decía hoy, si bien el cáncer es más frecuente en pacientes más añosos, en los últimos años hemos visto, ¿no es cierto?, hemos visto un cambio en eso, y hoy tenemos más pacientes, o sea, tenemos muchos pacientes jóvenes, no más, pero tenemos muchos pacientes jóvenes que desarrollan cáncer de pulmón, inclusive nunca han fumado. Eso se ve en el consultorio, se ve. Bueno, esto es un poquito el famoso TNM. Esto, la verdad,
Es muy difícil memorizárselo. Generalmente nosotros los oncólogos, cuando tenemos que estadificar un tumor, recurrimos, ya si es un tumor muy frecuente al que estamos acostumbrados a tratar, generalmente lo hacemos de memoria, pero muchas veces tenemos que recurrir a estos cuadritos para poder, aparte van cambiando todo el tiempo, entonces muchas veces tenemos que ir, ¿no es cierto?, buscando el TNM para hacer una estadificación correcta, que es lo más importante cuando hacemos un diagnóstico de un tumor, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, los T3, T4, bueno, N0, N1. Acuérdense siempre, digamos, que los tumores se clasifican de acuerdo al tamaño, ¿sí?, que es el T, después el N, que es el compromiso ganglionar, y después el M, que cada vez hay más M, ¿no es cierto? Porque fíjense que en este caso, que M1A son nódulos tumorales presentes en el lóbulo contralateral, o sea que estamos hablando de un paciente que es metastásico, pero digamos que las metástasis la tiene en el pulmón contralateral. Eso ya es metástasis, pero es un M1A. ¿Sí? Después tenemos M1B, por ejemplo, única extratorácica, y M1C, metástasis múltiple extratorácicas. O sea que esto va cambiando todo el tiempo y puede ser que haya un M1D, ¿por qué no en algún momento? Bueno, ¿cómo se clasifica histológicamente los tumores pulmonares? Esto también ha cambiado mucho con el tiempo. Generalmente, bueno, históricamente siempre fueron tumores, células no pequeñas. Dentro de las células no pequeñas tenemos los carcinomas de células escamosas, aproximadamente un 25% de los tumores. Los adenocarcinomas un 40%. Los carcinomas de células grandes un 10%. Y tenemos los carcinomas sarcomatoides, o sea, sarcomas pulmonares, y los carcinomas neuroendocrinos. Si uno hace un poquito de historia, si uno busca un libro de hace 40 años, se va a dar cuenta que en realidad el 40% se lo llevaban los tumores de células escamosas, mientras que había un 25% de adenocarcinoma. Después el resto más o menos se mantuvo en el tiempo. Pero, digamos, los tumores, digamos, de células escamosas es como que han sido superados por los adenocarcinomas y sobre todo en pacientes que nunca han fumado. Eso es la tendencia, digamos, de hoy en día, ¿no es cierto? Exposición a otros carcinógenos, mutaciones genéticas, bueno, en definitiva, básicamente hoy tenemos que saber que los adenoscarcinomas son los tumores más frecuentes hoy en día. Además, cuando el patólogo hace la biopsia, generalmente puede haber patrones mixtos, o sea, puede encontrarse con adenoscarcinoma y foco de carcinoma escamoso o focos de células de carcinoma de células grandes, y siempre va a poner el patólogo el tejido que predomine. O sea, si tenemos un 80% de adenocarcinoma y un 10% de células escamosas y 10% de células grandes, generalmente el patólogo lo va a informar como adenocarcinoma. Después tenemos los sarcomas pulmonares, que son tumores bastante infrecuentes, pero por ahí en jóvenes también se ve. Y los tumores neuroendocrinos, que bueno, los tumores neuroendocrinos también, digamos, se está viendo también muchísimo, también en gente joven, no tabaquista, bueno, que se desarrolla especialmente en las células neuroendocrinas pulmonares. Y después el famoso tumor de células pequeñas, que prácticamente es mandatorio del paciente tabaquista. No, entonces no es lo mismo, no es neuroendocrino el de células pequeñas. En realidad, generalmente, digamos, cuando uno puede estudiar los tumores, vas a encontrar que a los tumores de células pequeñas te lo engloba dentro de los tumores neuroendocrinos. Es como que el neuroendocrino tendría rasgo de células pequeñas, pero no es lo mismo. Ah, okay. A veces se tratan igual, pero no es lo mismo, mucho más complejo el tema. En los tumores neuroendocrinos hay que ver, por ejemplo, bueno, el Ki67, que es un factor de proliferación tumoral, pero no es lo mismo, ¿sí? A veces cuando uno hace una biopsia en un paciente de 70 años, tabaquista de larga data, y tiene una histología de carcinoma neuroendocrino, muchas veces lo tratamos como un tumor de células pequeñas. ¿Por qué? Porque a veces al patólogo también le cuesta diferenciar eso. ¿Está? Claro, yo no lo dije porque en cirugía nos enseñaron como que era un tumor neuroendocrino de células pequeñas. ¿No? Sí, son tumores neuroendocrinos, pero cuidado porque se tratan de manera distinta. Si yo tengo un tumor neuroendocrino en un paciente de 30 años que nunca ha fumado, tengo que prestar atención a un montón de cosas y no tratarlo con una quimioterapia como lo trataría en un paciente de edad avanzada, o asociado al tabaco. Pero es verdad lo que vos decís, son tumores que tienen rasgos neuroendocrinos, los tumores de células pequeñas. Muchas gracias. Con respecto a la presentación clínica, bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes pongan foco, ¿no es cierto? Porque ustedes
van a ser, obviamente, algunos van a hacer ginecología, otros van a hacer cirugía, otros van a ser pediatra. En definitiva, van a ser una amplia gama de especialidades, pero podemos llegar a trabajar en un centro primario, asistencial primario. Entonces tenemos que estar capacitados para detectar el paciente que puede tener un potencial tumor pulmonar. Entonces los síntomas que vamos a tener van a ser tos, disnea, hemoptisis, disfonía, síndrome de la cava superior, bueno, ahí un poquito ya más claro el tema, síntomas relacionados a la metástasis a distancia, y los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, hipercalcemia, hiponatremia, síndrome de Cushing, bueno, que eso es bastante complejo y generalmente es muy difícil darse cuenta, ¿sí? Pero, sobre todo los síntomas más frecuentes que ustedes pueden ver, el paciente consulta por disnea o tos o hemoptisis son los síntomas más frecuentes. También hemos tenido pacientes que a veces consultan por disfonía. Entonces, el camino sería, el paciente empieza con disfonía, va al otorrino, o va al clínico, el clínico le da un tratamiento para un cuadro viral, ese paciente pasa en 2 semanas, no mejora, lo derivan al otorrino, el otorrino le hace una evaluación, le mira las cuerdas vocales, no tiene nada, y así empieza un periplo, digamos, de consultas clínicas que se va demorando el diagnóstico. Entonces, siempre ante una disfonía, es verdad, pensar en un cuadro de laringitis, pero nunca olvidarse, ¿no es cierto?, de que puede ser también un compromiso del nervio recurrente por un tumor pulmonar. Con respecto a la evaluación del estadio, siempre hace una historia clínica con un examen físico de pruebas de laboratorio, tomografía, centellograma óseo, resonancia magnética, y la BD de hoy en día es pedir PET scan a casi todo. Digamos, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de pulmón, o ya tenemos una biopsia, etcétera, lo que tenemos que hacer es estadificar eso a ese paciente. Es lo primero que tenemos que hacer. Generalmente esto lo hace el oncólogo, pero digamos, no estaría mal, digamos, para ahorrar tiempo al paciente, que muchas veces a nosotros nos lleguen los pacientes ya estadificados, o sea, al menos con todos los estudios hechos. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los estudios que tienen que pedir a un paciente con este tipo de diagnóstico, y bueno, si lo pueden ir pidiendo y ganar tiempo, sería mucho mejor. Entonces, generalmente nosotros estadificamos con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, un centellograma óseo por el tema de la metástasis ósea, y una resonancia magnética de encéfalo. ¿Sí? Acuérdense que el cerebro siempre es mejor estudiarlo con resonancia que con tomografía para ver metástasis de fosa posterior. Y después el PET-scan es un método que no sé si ustedes por ahí lo han llegado a ver, pero eso es una tomografía que utiliza un marcador de glucosa, que ese marcador de glucosa se va a unir a células tumorales o inflamatorias. Detecta metástasis oculta, es más sensible para metástasis ósea. Muchas veces los centellogramas óseos te vienen negativos, y cuando vos le haces un PET te encontrás con 2 metástasis óseas que no se habían visto. O sea, si podemos elegir el PET, sería lo ideal, ¿sí? Pero no en todos los lugares lo podemos tener disponible, además un estudio mucho más caro. O sea que vos, haciendo un PET, te ahorrarías hacer una tomografía, una resonancia y un centellograma óseo, solamente con un PET. Sí, bueno, ahí va. O sea, la resonancia magnética del cerebro sí o sí la vas a hacer, porque el cerebro de por sí capta glucosa, entonces no vas a poder evaluar las metástasis cerebrales. ¿Está? Claro. Entonces, lo ideal sería hacer un PET y una resonancia magnética del cerebro. ¿Sí? Muchas gracias. Pero si no tenemos el PET, digamos, nos podemos arreglar, digamos, hasta hace poco lo hacíamos y lo seguimos haciendo en realidad, podemos hacer una tomografía completa de tórax, abdomen y pelvis, y pedir un centello y una resonancia. Con eso ya estaríamos, ya estaríamos cumpliendo, por así decirlo. Si podemos pedir el PET, mucho mejor. Bien, esto es algo bastante interesante, porque nosotros cuando evaluamos los tumores pulmonares, tenemos que evaluar el mediastino. El mediastino es como el área, todos sabemos, el área que se encuentra entre los pulmones, que pasan los vasos sanguíneos importantes, y están sobre todo los ganglios, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos tomografías computadas, lo más importante de todo es tratar de identificar el compromiso mediastinal, porque de eso va a depender que ese paciente pueda tener una chance quirúrgica o no. Entonces, podemos decir que la tomografía nos aporta mucha información inicial, en donde podemos distinguir 4 tipos de pacientes. Tumores con infiltración del mediastino, ¿no es cierto? Los ganglios ya no se pueden medir o distinguir. Tumores con ampliación de ganglios discretos del mediastino, más de 1 centímetro de diámetro.
ganglios del mediastino normales, pero con agrandamiento del N1 o un tumor central, y tumores periféricos sin evidencia de ampliación de los ganglios N1, N2 o N3, que son las cadenas, ¿no es cierto? En el grupo A la tasa de falso positivo es 0. Por lo tanto, no es necesario la biopsia invasiva. Si vamos al grupo A, vemos que en el grupo A va a haber tumores con infiltración mediastinal, grosera. Entonces, la tasa de falso positivo es 0. Entonces, realmente no vamos a necesitar la biopsia invasiva para detectar que el mediastino está enfermo. La tasa positiva de falso en el grupo B es del 40%. Entonces, hay 6 pacientes que se nos van a estar escapando de 10. Entonces, hace necesaria una invasión mediastínica para evaluar ese mediastino. En el grupo C, la tasa de falsos negativos de la falta de ampliación de N2 y N3 del 25%, con lo cual la biopsia también sería necesaria. El grupo C, acuérdense que es ganglio del mediastino normales, pero con agrandamiento del N1 o un tumor central. Y después en el grupo D, la tasa de falsos negativos de la tomografía es del 10%, entonces muchos consideran que no es necesario, aunque puede haber 1 de cada 10 pacientes que pueden estar con compromiso, pero muchos lo consideran que no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Acá aparece el PET de nuevo, o sea, como el PET es más sensible, ¿no es cierto?, y más específico para detectar metástasis oculta, acá muchos lo que hacemos, tanto neumonólogos como cirujanos de tórax y oncólogos, que trabajamos siempre en conjunto, bueno, generalmente pedimos un PET para evaluar un poco mejor el mediastino, por así decirlo. Entonces, con respecto al PET, se puede considerar que tiene en cuenta su tasa de falso positivo y negativo lo siguiente, que en el grupo A y D, ¿se acuerdan? O sea, los A y D, volvemos para atrás, tumores con infiltración de mediastino, y los tumores periféricos sin evidencia de ampliación de N1 o N2 o N3. En el grupo A y D se puede considerar suficiente la imagenología. O sea que con un PET, digamos, si es positivo, y si no lo es, no lo es, o sea, no hacemos más nada. Mientras que en los grupos B y C se necesitaría una biopsia invasiva independientemente de los resultados imagenológicos. Entonces, digamos, el PET no está, digamos, por así decirlo, enmarcando distintos pacientes a los cuales nosotros vamos a tener que estudiarle ese mediastino de forma invasiva o no. Porque de eso va a depender la conducta terapéutica, si los pacientes van a ser operados o no operados. Entonces, la técnica para dicho procedimiento puede ser mediastinoscopía tradicional, mediastinoscopía por video, bueno, hay otras técnicas mucho más invasivas que por ahí se lo puede explicar mejor un cirujano que yo, pero bueno, lo ideal sería, digamos, una evaluación siempre en conjunto, tanto del neumonólogo, cirujano de tórax y oncólogo, ¿no es cierto?, para ponerse de acuerdo en cuanto al procedimiento diagnóstico y eventualmente terapéutico después. Bien, con respecto al tratamiento, como yo les dije, bueno, digamos, han venido muchas drogas hoy día, en día nuevas, entonces es todo un tema, porque la verdad que esas drogas que nosotros hacemos hoy en día muchas veces los demás médicos ni las conocen, entonces cuando hacen un tratamiento a un paciente, ese paciente va a la guardia porque está mal y demás, y cuando el médico de guardia pregunta qué droga hace, el paciente le dice y el médico de guardia no tiene nada que ver. Eso se ha visto mucho, se ve mucho en todo el país o en todo el mundo en realidad. Entonces, una de las estrategias futuras sería perfeccionar a todos los médicos, no solamente los que hacen oncología, ¿no es cierto? O sea, perfeccionar a todos los médicos que trabajan en atención primaria, en este caso orientado, por ejemplo, a ustedes, y, ¿no es cierto?, pacientes que están en guardias centrales, pacientes o médicos clínicos que estén interesados en este uso de drogas, porque eso va a depender, ¿no es cierto?, de la atención de los pacientes. Con respecto a tumores de células no pequeñas, tenemos estadio 1A y 1B, que eso lo vamos a hacer con el TNM, que les mostré hoy. Si el paciente se puede operar, siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido porque eso lo que nos va a permitir es, bueno, precisamente curar al paciente. Si el paciente no se puede operar, ese paciente prácticamente está fuera de chances curativas, por así decirlo. Entonces, cirugías, no hay necesidad de tratamientos adyuvantes en este estadio 1A y 1B. Solamente hacemos un seguimiento. Los estadios patológicos 2A y 3A, o sea, aquellos pacientes operados, que se los pudo operar, considerar quimioterapia adyuvante por 4 ciclos. Si hay un EGFR remutado, que ahora vamos a ver qué es eso, podemos usar una droga que llamamos imetinib, adyuvante por 3 años, o podemos usar las quimioterapias convencionales si no disponemos de esto, por ejemplo, cisplatino asociado a vinorelbine, pemetrexed, gemcitabine o docetaxel. Sé que ustedes tienen un seminario para hablar de drogas oncológicas, que yo no sé si lo voy a dar yo, me parece que sí,
Bueno, después Virginia Marina me va a comentar eso, pero hay un seminario para que ustedes tengan de las drogas oncológicas, ¿no es cierto? O sea, de qué tipo son, qué efectos adversos dan, etc. Muy bien. Estadio patológico 3 irresecable, o sea, aquellos pacientes, digamos, que no se pueden resecar, vamos a partir de si tiene un buen desempeño clínico. Entonces, si el paciente está bien, un paciente joven, digamos, con un buen peso, que tiene deambula, que nosotros llamamos al performance status PS, por ejemplo, 0,1, o sea, que el paciente deambula de forma normal o pasa menos del 50% en la cama durante el día. Si es así, lo que nosotros podemos hacer es un tratamiento de quimioterapia concurrente con radioterapia. ¿Sí? Acuérdense siempre que la quimioterapia concurrente siempre es mucho más tóxica que hacer los tratamientos por separado. Por eso tenemos que tener un paciente que esté con un buen desempeño clínico. Si hay ausencia de progresión de enfermedad, aparece también una droga nueva que hoy en día tenemos, que es el durvalumab, que usamos por 12 meses, que es un anticuerpo monoclonal. Acuérdense siempre que los que terminan en MAP son anticuerpos monoclonales y los que terminan en IP son inhibidores de TKI, de tirosina quinasa. Bueno, si podemos hacer, ¿no es cierto?, la quimioterapia concurrente con radioterapia, podemos elegir distintos esquemas como cisplatino topósido, carboplatino paclitaxel o cisplatino pemetrexed. Siempre el pemetrexed lo vamos a reservar para las histologías no escamosas. O sea, si tenemos histologías no escamosas, preferimos usar pemetrexed como primera línea, y si tenemos histologías que son escamosas, preferimos usar algún otro esquema que no sea pemetrexed. Si no tiene un buen índice de desempeño clínico, bueno, podemos usar quimioterapia de inducción, o sea, hacemos quimio sola, 4 o 6 ciclos, y después podemos hacer radioterapia, o directamente, si es un paciente que está muy débil, podemos hacer directamente radioterapia sola. ¿En qué va a beneficiar la radioterapia sola? Bueno, en que puede calmar el dolor, puede calmar los síntomas locales, hasta inclusive podemos lograr una respuesta parcial, ¿por qué no? Bueno, los pacientes metastásicos, acá siempre hay que hacer realizar un algoritmo mental, porque cuando nosotros recibimos la biopsia inicial, siempre lo más importante de todo es saber si ese paciente tiene un carcinoma escamoso o un carcinoma no escamoso. Si es un carcinoma escamoso, generalmente nosotros lo que podemos hacer es quimioterapia sola o con inmunoterapia. Y si es no escamoso, o sea que la mayoría son adenocarcinomas, siempre chequear los estados de EGFR, ALK, ROS, BRAF, RET, bueno. Estos, chicos, son un montón de testeos moleculares que nosotros hacemos, que en realidad desde el punto de vista práctico ustedes no tienen que saberlo porque es muy del especialista, pero lamentablemente ustedes pueden encontrarse con algún paciente en una guardia que viene tratado con drogas contra estos drivers moleculares, o sea que tienen que más o menos conocer de qué se trata, ¿sí? Por lo menos conocer de qué se trata, y cuando le dicen, mira, estoy con esta medicación, más o menos tener idea, digamos, de qué droga puede estar haciendo, si es una inmunoterapia, si es un inhibidor de TKI, si es un tratamiento, digamos, dirigido a algún driver molecular, o si es quimioterapia. ¿Por qué? Porque no todas las drogas que el paciente haga, nosotros vamos a poder dar distintos medicamentos o no. O sea, si usa inmunoterapia, por ejemplo, no podemos dar corticoide. O sea, pero bueno, en ese caso vamos a tener que tener un contacto estrecho con el oncólogo para que nos oriente. Pero más o menos ustedes tienen que ir sabiendo e interiorizarse esto, porque esto es lo que se viene a futuro, presente y futuro en realidad, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los drivers moleculares que nosotros tenemos en cáncer de pulmón? O sea, estos tipos de drivers moleculares generalmente nosotros los solicitamos a todos los pacientes. Pero, digamos, depende también mucho de otros temas, digamos, que no tienen nada que ver con la parte médica, pero sí tienen que ver con las partes de las obras sociales y demás. Que eso lo vamos a discutir después más tarde, pero centrémonos en lo que haríamos todos. Entonces, los drivers moleculares, tenemos PDL1, HER2, EGFR o EGFR, BRAF, RET, ROS1, DDR2, ALK, o sea, todos estos drivers moleculares, y hay muchos más y muchos más que se están estudiando y que se van a ver. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar estos drivers moleculares para poder hacer un tratamiento dirigido contra estos, ¿sí? No contra el cáncer de pulmón en sí, sino contra estos drivers moleculares. O sea, tratar esto muchas veces ha demostrado ser mejor que hacer tratamiento de quimioterapia, que ahora lo vamos a ver. Entonces,
¿Cómo armamos un poco el tratamiento? El esquema de tratamiento elegido va a depender de la posibilidad o no de los diferentes drivers moleculares, de la condición clínica del paciente y de su obra social. Se puede usar combinaciones de droga citostática con inmunoterapia o blancos target. ¿Está? O sea, ¿cuál es la idea hoy en día? La idea hoy en día es tratar, digamos, de usar la menor cantidad de drogas oncológicas posible en cuanto a citostáticos, que son los más tóxicos, por así decirlo, y utilizar tratamientos más de inmunoterapia o blancos target. ¿Por qué? Porque tienen menos toxicidad, tienen mejores resultados de los estudios clínicos, y el paciente prácticamente anda deambulando haciendo una vida normal tomando una pastillita, por ejemplo. O haciéndose una inmunoterapia, donde también, ¿no es cierto?, los efectos adversos son mucho menores que estar haciendo droga citotóxica, que el paciente está vomitando, postrado en la cama 2 o 3 días, con un gran deterioro de estado general, bueno, porque todo eso también lo hacen las drogas citostáticas. Entonces, y además, ¿qué hacemos? Es tratar muchas veces de reforzar con la inmunoterapia, lo que hacemos es reforzar el sistema inmunológico del paciente para que el mismo sistema inmunológico se defienda del tumor. En vez de dar una droga como, por ejemplo, un cisplatino, que lo que hace es tratar de eliminar las células tumorales con todos los efectos adversos que les comenté. Entonces, esto es lo nuevo de hoy en día. Entonces, nosotros, fíjense, como les dije hace no mucho, 15 años, 10 años, 15 años, teníamos cáncer de células de pulmón de células no pequeñas, dábamos un tipo de tratamiento. Teníamos cáncer de células de pulmón de células pequeñas, damos otro tipo de tratamiento. Es más, todo lo que podíamos usar en cáncer de pulmón de células pequeñas también lo podíamos usar en no pequeñas. Entonces era como un poco, digamos, como que todo varía para todo. O sea, todas las drogas que teníamos en el bombo se podía usar para un tumor o para otro. O sea, lo que variaba por ahí era un poco, ¿no es cierto?, digamos, el esquema mental, ¿no es cierto?, de cómo tratar a un tumor u otro, pero las drogas eran prácticamente todas iguales. Con la oncología actual, digamos, y con todos estos drivers moleculares ya se empezó a hacer mucho más fina la cosa. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los estudios han demostrado ser muchísimo mejor tratando estos drivers moleculares que no hacerlo. Entonces, con respecto al PDL1, el 23 al 30% de los tumores de células no pequeñas expresan PDL1. Más del 50% y 57% expresan más del 1%. O sea, el PDL1 es un receptor. ¿Está? Es un receptor que se encuentra en la célula tumoral, y lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, tratar de bloquear ese receptor, porque, a ver, la verdad que todo esto sería para otra clase, ¿no? Pero voy a tratar de resumirlo de esta forma. Cuando nuestro sistema inmunológico se defiende ante un antígeno, ¿sí?, X, el sistema inmunológico ataca a las células tumorales o a cualquier otra, o otro antígeno que ande dando vuelta, pero en este caso vamos a centrar en la célula tumoral. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico ataca, pero, digamos, tiene sistemas de frenos. Entonces, cuando se desarrolla una respuesta inmunitaria, tiene que haber un freno inmunológico, porque, digamos, es un mecanismo de defensa que tenemos para que nuestro sistema inmunológico no nos genere daño. ¿Qué pasa, digamos? Cuando nosotros bloqueamos ese PDL1, ya no se puede unir a PD1, que es un receptor que está en los glóbulos blancos. Entonces, cuando nosotros usamos esas drogas, ese bloqueo de unión de receptor genera que el sistema inmunológico no se frene. Entonces, cuando no se frena es como que la respuesta inmunitaria se hace mucho más importante, mucho más grosera, sin frenos, y esa es la base para el tratamiento de PDL1. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a usar en este caso para tratar? Inmunoterapia. Pero siempre en histologías no escamosas, la mayoría de las veces, aunque ahora vamos a hablar que también se puede usar en histologías escamosas, pero bueno, centrémonos en histología no escamosa por ahora. Hay 3 drivers moleculares que nosotros pedimos siempre, que es GFR, ALK y PDL1, y el ROS1 también lo pedimos, pero digamos, no sería dentro de los más importantes también. Pero fíjense la expresión, o sea, del 23 al 30% de los tumores de células no pequeñas expresan PDL1, más del 50 y 57% expresan, más del 50%, el 22 al 30%, y 57% de esos tumores expresan más del 1%. O sea que, si nosotros tenemos un muestreo tumoral, vamos a encontrar que una gran minoría de pacientes, de esos pacientes que testeamos, le va a dar un 50% más. Y más de la mitad de esos testeos nos va a dar más del 1%. O sea que tenemos muchas células o pocas células que expresan esos receptores. Entonces el paciente se puede beneficiar, cuanto más células exprese de esos receptores PDL1, se va a beneficiar más de la inmunoterapia.
Entonces, lo que nosotros podemos hacer para este tipo de pacientes que expresan receptores PDL1, bueno, podemos usar quimioterapia más inmunoterapia. Entonces, como dijimos, en pacientes con adenocarcinoma, ¿sí? Vamos a utilizar esquemas con pemetrexed, podemos usar carboplatino, cisplatino más pemetrexed, más pembrolizumab, que es una inmunoterapia. O podemos usar ipilimumab, nivolumab, o inmunoterapia sola. Sin quimioterapia también es posible. Si hay contraindicación para inmunoterapia o no tenemos acceso a eso, bueno, podemos usar quimioterapia más bevacizumab, que es un antiangiogénico, que se usa mucho en cáncer de colon, y también lo podemos usar acá. Eso también es algo que van a tener que prestar atención porque la verdad que, bueno, dentro de las inmunoterapias, hay inmunoterapias que tienen más de 20 indicaciones. Entonces, ustedes pueden decirme cómo. O sea que el pembrolizumab también se puede usar. Sí, también se puede usar en melanoma, se puede usar en colon, se puede usar en un montón de cosas. El pembrolizumab tiene más de 20 indicaciones, 20 tumores, se puede usar. Entonces, también se puede usar en estos pacientes que expresan PDL1 en cáncer de pulmón. Si tenemos el PDL1 en menos del 50% o hasta incluso por debajo del 1%, también podemos considerar el tratamiento con inmunoterapia. Obviamente que quizás esa respuesta sea menor. De hecho, las obras sociales, muchas obras sociales que tenemos, si vos tenés una expresión de PDL1 por debajo del 50%, no te dan la inmunoterapia. ¿Está? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Por eso yo en la diapositiva anterior ponía que la elección de tratamiento va a depender también de la obra social del paciente, lamentablemente. Si la histología es escamosa y con un PDL1 más del 50% o menos, se puede considerar el tratamiento con inmunoterapia asociada a QT sin pemetrexed. O sea que tenemos un carcinoma escamoso, ese paciente también lo podemos tratar con inmunoterapia, ¿sí? Si expresa más del 50% de PDL1, y con algún esquema de quimio, pero sin pemetrexed, que lo reservamos, como dije, para adenocarcinoma. Bueno, el EGFR también es otro receptor, ¿no es cierto? Factor de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, que también se encuentra en las células tumorales, representa el 15% de los tumores, no células pequeñas. Y bueno, dentro de la opción de tratamiento que tenemos para tratar este receptor, osimertinib, gefitinib, fíjense que todo lo que termina en NIP son inhibidores de TKI, inhibidores de tirosina quinasa, ¿no es cierto? Que esos receptores están ubicados a nivel celular. Y después tenemos varias combinaciones, ¿no es cierto? Yo actualmente tengo 2 pacientes en tratamiento con dacomitinib, que es la droga que ustedes pueden ver, o sea, erlotinib, gefitinib, afatinib o dacomitinib. Este tipo de inhibidores TKI que ustedes están viendo, ERLO, GEFI, AFA o DACO, en realidad son todos inhibidores TKI de distintas generaciones. O sea, el primero que salió fue el erlotinib, después vino el gefitinib, después vino el afatinib, y por último el que tenemos ahí actualmente hoy, tenemos otros también, pero bueno, el dacomitinib es de Pfizer. Y bueno, yo tengo 2 pacientes con dacomitinib, y bueno, la respuesta que tuvieron esas 2 pacientes es increíble realmente, y están hace 6 meses con un tumor de pulmón, pacientes no fumadoras, una joven, la otra no tanto, y la verdad que la respuesta que conseguimos es espectacular, y sobre todo el estado general es muy bueno, no hacen quimioterapia, no tienen la toxicidad de la quimio, entonces realmente son tratamientos que funcionan y mucho. Si se utiliza cualquier inhibidor TKI que no sea osimertinib en primera línea y hay progresión de enfermedad, se debe testear la mutación T790, la cual si es positiva se utiliza osimertinib en segunda línea. O sea, si nosotros utilizamos un inhibidor de EGFR, que puede ser cualquiera de estas opciones, si el paciente llegara a progresar, o sea, por ejemplo, estas 2 pacientes que yo tengo con dacomitinib, me llegara a progresar, tengo que testearla con esa mutación T790. Si eso es positivo, se utiliza otro inhibidor de TKI de segunda generación como el osimertinib. ¿Está? Entiendo que todo esto es nuevo y complejo, pero tienen que empezar a familiarizarse con estas drogas porque es todo lo que se viene, chicos. Bueno, después tenemos el ALK, que es el Anaplastic Lymphoma Kinase, que bueno, es digamos, el famoso ALK, que en realidad representa un 5 al 7% de expresión, o sea que realmente yo de todos los pacientes que he testeado nunca tuve un positivo, o sea, y como yo hay muchos oncólogos también, y por ahí hay algún otro oncólogo de la ciudad que ha tenido 1 o 2. Son muy infrecuentes, o sea que generalmente esto también se hace en tumores, sobre todo en adenocarcinoma se testea. Entonces lo que tenemos que primero tener es un adenocarcinoma, y después de ese adenocarcinoma
tenés un 5% de probabilidad de que te venga LK positivo. La verdad que es extremadamente bajo, pero en algunos casos hay. Y se asocia sobre todo a pacientes que nunca han fumado, pacientes jóvenes no tabaquistas. Y bueno, tenemos también distintas opciones de tratamiento: alectinib, brigatinib, ceritinib y crizotinib. Bueno, después el ROS1 también representa el 1% al 2%. Estas son las opciones de tratamiento: crizotinib, ceritinib. Fíjense que estos inhibidores de TKI, algunos que se pueden usar para anti-ALK, también se pueden usar para tratar el ROS1. Si hay progresión de enfermedad, se usa el lorlatinib. Bueno, después tenemos BRAF, que también BRAF es un receptor que está a nivel celular, que también se testea en lo que es melanoma y tumores de colon. En este caso, en tumores pulmonares también se lo ha asociado obviamente con mutaciones, ¿no es cierto?, que se desarrollan neoplasias, y bueno, representa el 2 a 3% de la mayoría de los testeos, y el tratamiento es con dabrafenib más trametinib, que es una asociación que también se usa mucho en melanoma. Muy bien, en cuanto a tumores de células pequeñas, dentro de la estadificación, bueno, se puede hablar de enfermedad limitada, esto un poquito más cortito: enfermedad limitada o enfermedad extensa. Así se dividen los tumores de células pequeñas. Si el tumor está confinado en emitoras y ganglios linfáticos regionales que pueden ser englobados en un campo de radioterapia, esto incluye ganglios mediastínicos contralaterales y ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales, podríamos estar hablando de una enfermedad limitada. ¿Está? Entonces, 1/3 aproximadamente están dentro de esta categoría. ¿Está? O sea, de 10 pacientes con tumores de células pequeñas, aproximadamente 3 pacientes van a estar dentro de esta división. Y la enfermedad extensa es lo contrario, o sea, aquellos pacientes que no están dentro de un campo de radioterapia. ¿Está? Eso incluye ganglios iliares contralaterales y supracontralaterales o derrame pleural. Eso más o menos 2/3 de los pacientes están con enfermedad extensa. Y bueno, el tratamiento va a depender si tenemos enfermedad localizada o enfermedad extensa. Si tenemos una enfermedad localizada, bueno, vamos a tratar con cisplatina y etoposide más radioterapia concurrente, siempre en tumores neuroendocrinos con Ki67 muy alto, que era lo que yo explicaba recién a uno de los alumnos, o un tumor de células pequeñas. Siempre vamos a elegir como opción número 1 cisplatina y etoposide. Que es el mismo esquema que se utiliza también en pacientes que tienen ¿no es cierto?, tumores testiculares. Bueno, cisplatina y etoposide más radioterapia, bueno, respuesta parcial o completa, y enfermedad estable. Radioterapia de cráneo si hay enfermedad, respuesta parcial o completa, y un seguimiento si hay enfermedad estable. Bueno, si hay enfermedad extensa, vamos a utilizar atezolizumab más etoposide, o durvalumab más carboplatino etoposide. Acá aparecen también 2 anticuerpos monoclonales como la atezolizumab o durvalumab. Respuesta parcial o completa: considerar seguimiento de cerca del sistema nervioso central, preferencia, o hacemos directamente radioterapia profiláctica, y considerar radioterapia de consolidación para el tórax. Si hay enfermedad estable, solamente hacemos observación. Siempre hay que acordarse de eso, que si un paciente con tumores de células pequeñas tiene respuesta parcial o completa después del tratamiento, hay que irradiar el cerebro para evitar que las metástasis cerebrales aparezcan. Bueno, chicos, eso es todo. Y casi me estoy quedando sin voz. No sé si tiene alguna preguntita. Tamaño tumoral, la toxicidad del paciente va a ser menor. El paciente se va a sentir mejor, y ahí podemos agregar la radioterapia posterior. Lo que pasa es que el tratamiento de las dos cosas, con las dos cosas juntas, siempre es más tóxico. Bárbara, gracias. Profe, te consulto, estos drivers moleculares que vos referís, que hay un par que vos pedís siempre, ¿eso se pide antes de iniciar cualquier tratamiento o en el desenlace de...? Lo ideal sería que sí. Lo que pasa es que esos drivers moleculares lo hace la industria farmacéutica, o sea, no lo hace las obras sociales. Entonces, digamos, muchas veces los pacientes tienen ansiedad por realizar el tratamiento rápido, y uno también quiere empezar a hacer el tratamiento porque el paciente se va deteriorando y demás. Entonces, lo que vos podés optar es buscar los tacos, mandarlos a analizar,
y mientras lo mandás a analizar ya pedir a la obra social el tratamiento de quimio. Cuando vos empezás con la quimio, generalmente cuando el paciente está después de hacer la segunda quimio, los resultados de los drivers ya te llegan. Los resultados de los drivers moleculares ya te llegan. Entonces vos ahí lo que tenés que hacer es suspender el tratamiento de quimioterapia y tratar el driver positivo que te viene. Eso es mandatorio. O sea, yo no puedo continuar con la quimioterapia si tengo un EGFR mutado o una LK mutado. Estaría haciendo mala medicina y haciendo lo que no se hace en el mundo. Yo puedo tratar con quimioterapia, pero si una vez que me llegan los drivers, tengo un driver mutado, tengo que tratar el driver sí o sí. Bien, y eso, por ejemplo, es lo mismo, o sea, vos lo pedís tanto para un paciente que tiene un tumor primario en pulmón, y también para el que tiene o sea, metástasis en pulmón, o solo para los primarios. Sí. La mayoría de estos tumores son metastásicos de entrada. Claro. Si vos lo operás, no, porque bueno, el paciente queda en control generalmente, o le haces una quimioterapia adyuvante. Pero la mayoría de estos pacientes son metastásicos. Bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Estos drivers se piden todos en simultáneo o primero vas empezando con los que tengan más frecuencia para ir descartando? No, generalmente lo que yo pido son el EGFR, el ARK, el PDL1, la expresión de PDL1, y podés pedir el ROS1. Lo que pasa que, digamos, muchas veces las obras sociales no te dan los tratamientos, entonces es toda una lucha, digamos. Pero si, sacando el tema de las obras sociales, lo que vos tenés que pedir es esos 4, por lo menos. Te diría que lo más importante de todo es el EGFR, el ALK y el PDL1. Bárbaro, gracias. Te puede pasar que vos tengas un EGFR y un PDL1, o sea, un EGFR mutado, y puedes que tenga un PDL1 más del 50%. O sea, puede pasar eso. Bueno, ahí muchos consideran, digamos, que hay que hacer quimioterapia más inmunoterapia y dejar del EGFR para después. En relación, profe, a los anticuerpos monoclonales y los inhibidores, por ejemplo, los CAROS, en el sector público, ¿cómo se maneja eso? No, lamentablemente en el sector público no te lo dan. O sea, lo que es IAPOS y lo que es, ¿no es cierto?, la provincia, no, es muy difícil acceder a eso. No. Bien. No, lamentablemente no. Y algunas obras sociales tampoco. Por ahí algunas prepagas sí te lo dan, con alguna lucha, ¿no es cierto? Pero sí, la verdad que es una medicina complicada la que hoy en día hay, porque los medicamentos realmente son extremadamente alto costo, están en precio de euros, y bueno, las obras sociales también, ¿no es cierto?, no aguantan. No aguantan. Hay tratamientos que salen 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos por tratamiento. Entonces imagínense que es extremadamente costoso, ¿no es cierto? Pero hoy en día no tratar un EGFR sería muy grave. Muy grave porque como yo le expliqué recién, tengo 2 pacientes que hace 6, 7 meses que están con tratamiento, tomando unas pastillitas por día, y están bárbaros, tuvieron una respuesta impresionante. O sea que hoy en el mundo, digamos, no podés no tratar un EGFR mutado, o sea, realmente sería catastrófico. ¿Alguna preguntita más? Después, bueno, con respecto a los efectos, yo no quise hacerlo muy extenso, chicos, porque si no, a ver, no nos alcanza una clase para hacerlo, ¿no? Pero, bueno, dentro de los efectos adversos de los tratamientos de inmunoterapia y estos inhibidores de TKI y demás, digamos, no tiene nada que ver con la quimioterapia. ¿Sí? La quimioterapia son efectos adversos mucho más drásticos. O sea, el paciente hace la quimio hoy y está vomitando y está mal 2, 3, 4 días, 5 días. Este tipo de droga no genera eso. O sea, la inmunoterapia generalmente son pacientes que la toleran bárbaro, que, digamos, no vas a encontrar ningún tipo de problema, salvo lo que pasa que a veces te dan problemas un poco más severos. O sea, te pueden dar, digamos, inhibidores, lo que hacen es una reacción inmunológica,
entonces podés tener una falla hipofisiaria, por ejemplo, cosas así, o podés tener un hipotiroidismo también por una cuestión autoinmune. Entonces, bueno, tenés que estar prestando atención, ¿no es cierto?, al testeo de T4, de TSH todo el tiempo, porque pueden generar hipotiroidismo muy, muy graves. Entonces, bueno, tienen esos efectos adversos así muy puntuales, muy raros, pero bueno, cuando aparecen hay que estar preparado. Que no todos los médicos hoy en día están familiarizados con estas drogas. Entonces, si vas a la guardia y le decís que está con inmunoterapia y tenés determinados síntomas, es muy probable que el médico que te atienda no va a saber ni para dónde disparar porque, digamos, no están familiarizados con este tipo de medicamentos. Es así. Y después los inhibidores de TKI tienen efectos sobre todo digestivos, dan un poco de diarrea, algunos exantemas maculopapulares, bueno, pero todo muy leve, digamos, todo muy leve que se puede manejar fácil, por así decirlo. Por ahí vas bajando la dosis hasta que el paciente logra un equilibrio. Pero no tiene nada que ver con los efectos adversos de la quimio. Bueno, vamos a pasar a tumores renales, que es uno de los que más me gusta. Todos están viendo ahí, ¿no? Todavía no dice que empezó a compartir, pero... ¿Están viendo la pantalla ahí o no? No, dice que ¿No? está Todavía no. compartiendo, digamos, pero está libre. Ahí está. Ahora tendría que Está funcionar. cargando. No, profe. Probá con dejar de compartir y volver a compartir, profe. Sí. Vamos a ver ahora. ¿Ahí lo ven o no? No sé. No, pero Qué raro, che. No sé por qué. Me dice como que está compartiendo. A lo mejor está abriendo otra pestaña, profe. Bueno, cáncer de riñón. Bueno, el cáncer de riñón representa el quinto tumor en frecuencia en Argentina. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los primeros, por las dudas, no? ¿Alguien sabe cuáles son los tumores más frecuentes? mama, colon, próstata, pulmón. Muy bien, muy bien. Pulmón y el quinto viene riñón. ¿Sí? En realidad, riñón es un tumor, digamos, que no es frecuente, pero que no es infrecuente verlo. O sea, es una cosa así. O sea, en el consultorio siempre tenemos pacientes con cáncer de riñón, pero cuando uno va a las estadísticas, se da cuenta que el cáncer de riñón no es un tumor tan frecuente. Pero siempre en el consultorio tenés algunos pacientes con tumores renales. El 2% de la humanidad en todo el mundo, con cerca de 300.000 casos diagnosticados por año y 100.000 muertes. ¿Sí? Es más frecuente en hombres también, y es un tumor generalmente predominante en la tercera edad, 65 años, pero, como todos los tumores, realmente se está viendo un descenso en su aparición. Yo tengo pacientes que han tenido 37 años, 35, 40, 45, así que no es tan lineal esto de los 65 años. Los factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, hipertensión, AINES, diuréticos. En realidad, digamos,
Se dice que la obesidad, el sedentarismo, dice que los cánceres de riñón son tumores metabólicos, o sea, por así decirlo, son, digamos, mutaciones que se generan en pacientes que tienen, digamos, que tienen alteraciones metabólicas importantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo obesidad, bueno, dislipemias, hipertensión, se da generalmente en ese tipo de pacientes, sedentarismo. Y el tabaquismo también, como todo, ¿no? Que también, bueno, forma parte de algunos factores de riesgo también de tumores ginecológicos y demás. Este es el TNM, bueno, como pueden ver, ¿no es cierto? De acuerdo al tamaño tumoral, vamos a tener el T, y después los N1 y M0 o M1. Como le dije, siempre nosotros tenemos que ir a chequear, bueno, en este caso de riñón es fácil, acordarte del tamaño, uno lo hace mentalmente, pero por ahí los N, o, bueno, hay que repasarlo porque no te acordás en el momento que tenés el paciente. Entonces, bueno, te lleva un tiempito la estadificación correcta, pero bueno, a mí me gusta el riñón, siempre lo hago, entonces medio que ya me lo acuerdo. Pero bueno, siempre, acuérdense que siempre que ven un paciente oncológico, siempre es importante estadificarlo, ¿eh? Bueno, dentro de la clasificación, acá, esto es una foto que yo puse del libro de Vita, que es como el manual de oncología, por así decirlo. Si alguien va a hacer oncología, ese libro lo tienen que tener y estudiar. Es como el Farreras, por así decirlo, para clínica médica. ¿Sí? Ah, pensé que me habían hablado. Bueno, dentro de la histología de los tumores de riñón, como pueden ver acá en la primera sección, son los tumores de células claras, que representan el 70 al 80%. Y esto que ustedes ven acá, que dice VHL, es el gen de von Lippen-Lindau, que es el gen que parecería estar involucrado, ¿no es cierto?, esa mutación en la predisposición a tener cáncer de riñón. Después el quístico multinodular, que también el von Lippen-Lindau también estaría involucrado. Después el papilar, 10 al 15% de los tumores renales, el cromófobo 3 al 5%, y el carcinoma de conductos colectores de Bellini, menos del 1%, y después todos los otros que son extremadamente frecuentes. Yo, en 8 años que hago esto, tuve un solo tumor de Bellini, que fue el papá justo de un compañero que estudiaba conmigo medicina. Así que bueno, ese fue el único paciente que tuve de los tumores colectores, de los conductos colectores de Bellini. Recontra infrecuente, pero siempre que ustedes vean un tumor de riñón, seguro que va a ser un tumor de células claras. Ese es el 80% de los tumores renales, y bueno, como dice acá en la parte clínica, es la variante más común, y siempre el pronóstico va a depender del estadio de estadificación que hagamos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y signos? Yo siempre digo que el cáncer digamos, de riñón es un tumor traicionero, porque es un tumor que no da síntomas. La fosa lumbar es un espacio cómodo, ¿no es cierto?, donde el tumor crece, y, digamos, lleva tiempo hasta que los síntomas empiezan a aparecer, a ocupar espacio y a apretar estructuras vecinas. Entonces, generalmente el paciente se empieza con dolor lumbar o en flanco, ¿no es cierto? No es raro que haya un dolor abdominal, y bueno, todos empecemos a estudiar porque parecería ser un dolor en la zona hepática o vesícula, y nos encontremos con un tumor en el polo superior renal, o digamos un dolor lumbar, que parecería ser un cálculo renal. Muchos dicen, bueno, voy a tener un cálculo renal, y aparece un tumor renal. Hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, ¿sí? Siempre acuérdense que la hematuria, concepto clínico, ya sea microscópica o macroscópica, hay que estudiarla, y tienen las dos la misma importancia. Pérdida de peso, ¿sí? No es infrecuente que haya pacientes que empiecen a perder peso y no tienen nada, pierden peso. No estaría mal empezar a estudiarlo con una ecografía abdominal para ver esto. Y después síntomas específicos asociados a la metástasis. Generalmente, cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de riñón, la mayoría de los pacientes no son metastásicos. Así sean tumores grandes, que tengan 7, 10 centímetros, generalmente esos pacientes no son metastásicos, pero pueden tener más probabilidad de recaída futura.
Bueno, ¿cómo evaluamos el estadio? Bueno, con tomografía, centellograma óseo, papel limitado puse yo, ahora le voy a explicar por qué. PET scan vuelve a aparecer, resonancia magnética de abdomen y pelvis si no se puede usar contraste, y cerebral para evaluar metástasis. Bueno, vayamos por partes. Primero, siempre es mandatorio, porque ¿qué va a pasar? Digamos, solo lo que vamos a hacer primero es sospechar un tumor renal. ¿Sí? Si sospechamos un tumor renal, el primer estudio que se va a hacer es una ecografía. En la ecografía, el ecografista nos va a mencionar, se observa el polo superior o inferior del riñón, MOE de 3 centímetros, 4 centímetros, se sugiere avanzar con tomografía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, si sospechamos un tumor renal, directamente pedir toda la tomografía. Tomografía de abdomen, tórax, abdomen y pelvis. Entonces ya nos ahorramos, si el paciente llega a tener un tumor de riñón, nos ahorramos de vuelta a meterlo en un tomógrafo. Entonces empezamos con pedirle tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y después, bueno, si confirmamos que eso es un tumor de riñón, aparecen los otros estudios. El centellograma óseo, ¿por qué yo puse papel limitado? Los tumores, chicos, dan metástasis a nivel óseo, que pueden ser metástasis blásticas o metástasis líticas. O sea, si hay filtración, digamos, del hueso, o si el hueso empieza a socavarse, por así decirlo, o a destruirse, que serían las lesiones líticas. ¿Qué pasa? Riñón da exclusivamente lesiones líticas, ¿sí? A diferencia de mama, o de pulmón, o de próstata, que dan lesiones blásticas o mixtas. Riñón da lesiones líticas. Entonces, es un papel limitado, porque en realidad el centellograma óseo para lesiones líticas no es el mejor método de estudio. Siempre es mejor la tomografía o la resonancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una buena tomografía y ver el esqueleto, tratando de ver el esqueleto con la tomografía. Porque, me acuerdo como si fuera hoy, un paciente de 37 años, joven, con un tumor de riñón, lo operan, le hace a los 2 años, el paciente comienza con tos, bueno, la cuestión que le hacen una radiografía, se observaba un nódulo bastante importante en base inferior del pulmón izquierdo, se le hace una tomografía, solamente tenía esa lesión del pulmón izquierdo, se le hace un centellograma óseo, el centellograma óseo no captaba nada, totalmente normal. ¿Qué hice yo? Le pedí el famoso PET scan. Cuando le pido el PET scan, había 2 imágenes metastásicas en cadera y en fémur derecho. ¿Y cuál fue lo interesante de esto? Es que ese paciente se iba a operar del pulmón, porque ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, dentro del tratamiento, cómo nos tenemos que manejar. Ese paciente se iba a operar, y gracias al PET, ese paciente quedó fuera de chances quirúrgica y siguió un tratamiento oncológico específico. Entonces, ¿el PET para qué nos sirve? Bueno, el PET nos sirve precisamente porque es mucho más sensible y específico para ver metástasis ósea oculta y para verme otro tipo de metástasis oculta. Entonces, centellograma óseo, papel muy limitado. Si el paciente llegara a tener algún síntoma distinto, pedimos PET, que es lo mejor que podemos disponer. Y después resonancia, en el caso de que queramos pedir un estudio de tomografía, por ejemplo, abdomen y pelvis, pero no podemos hacer contraste por X motivo, podemos hacer una resonancia magnética, o también para evaluar las metástasis cerebrales como en pulmón. Bueno, estos son los factores pronósticos. Estos son los factores pronósticos de Motzer, que bueno, digamos, tiene mucha importancia. Siempre nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de pulmón, siempre tenemos que ver qué tipo de riesgo tiene ese paciente. Para saber qué tipo de riesgo tiene, o sea, sobre todo, cuando nos referimos a riesgo, qué riesgo de recidiva de la enfermedad tiene, y además son factores pronósticos, o sea, nos dicen cuánto va a vivir ese paciente si llegara a ser metastásico. Entonces, ¿qué tomamos? La LDH, tomamos el tiempo digamos, del diagnóstico, ¿no es cierto?, de la nefrectomía, si es menos de 1 año en aparecer la metástasis o más de 1 año. ¿Sí? Después, bueno, el calcio, el recuento de calcio, la hemoglobina, el LDH, y el recuento, el menos 80% del performance status. ¿Está? Eso es el performance status, menos del 80%. Si tenemos un riesgo favorable que es 0, ¿no es cierto? Si no tenemos ninguno de esto, es 0, el paciente tiene una sobrevida global de 30 meses. Si tiene un riesgo intermedio, que es 1 o 2 de esto, el paciente tiene una sobrevida global de 14 meses, y si es un riesgo desfavorable, o sea, tiene 3 a 5 de estos ítems, ese paciente tiene 5 meses de sobrevida, ¿no es cierto?, con los medicamentos actuales.
Bueno, ¿y qué hacemos con los tratamientos? El tratamiento yo puse acá prehistoria, ¿sí? Porque como toda la oncología ha cambiado y está cambiando a pasos agigantados, en la prehistoria yo le estoy hablando de hará más o menos año 99 este trabajo, donde comparaba interferón alfa. ¿Sí? Interferón alfa era la única medicación que nosotros teníamos para tratar, digo nosotros no, porque yo todavía no, creo que ni era médico, pero teníamos solamente esto para tratar los tumores de riñón. Este trabajo, fíjense que es, nada, comparar interferón alfa con placebo. La sobrevida de esos pacientes, fíjense que el 43%, chicos, de los pacientes metastásicos estaban vivos al año. O sea que la mitad se moría. Eso en el año 99, ¿sí? Con una separación de 8 meses respecto al placebo. Después las curvas acá se juntan, quiere decir, digamos, que eso, digamos, que tanto el placebo como el que recibía el tratamiento se morían todos en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, había una mejoría acá en esta curva, en esta separación de las curvas, le está mostrando que había una mejoría inicial en el medio del tratamiento, que era de 8 meses y después los pacientes terminaban falleciendo todos. No había prácticamente nada. Bueno, ¿la historia cuál era? Bueno, acá tenemos un poco, ¿no es cierto?, todos los medicamentos que aparecieron después, ¿no es cierto?, los famosos TKI, ¿no es cierto?, los inhibidores de tirosinquinasa, que uno de los primeros que aparece es sunitinib. Fíjense que acá hay un estudio que compara con interferón alfa, donde mostró un gran beneficio de sunitinib. Después aparece interferón con bevacizumab, pazopanib, sunitinib, sorafenib en el 2013, tivosanib, yo ese no lo alcancé a usar, y después en el 2014, tensilolimab, bevacizumab, interferón. Fíjense que, ahí está, fíjense que hubo una mejoría de 23 a 29 meses, o sea que de la prehistoria a la historia, digamos, mejoramos un poco, ¿sí? Pero todavía estábamos no tan bien, por así decirlo. Eso, así estábamos en el 2015. Bueno, y en el 2021, ¿qué tenemos para tratar los tumores renales? Bueno, y aparecen miles de drogas, que ustedes también van a tener que empezar a familiarizarse con esto, ¿sí? Nivolumab, pembrolizumab, que bueno, pembro lo habíamos hablado un poquito en cáncer de pulmón, pero tenemos ipilimumab, cabozantinib, atezolizumab, everolimus, pazopanib, sunitinib, axitinib, avelumab, bevacizumab, lenvatinib. Todo este conjunto de drogas lo tenemos en un bombo y tenemos que saber utilizarlo en diferentes momentos. Bien, con respecto al tratamiento, tenemos estadio 1, 2, 3 y 4, loco regional. Fíjense que ya acá, digamos, se engloba todo un poquito más junto, que a diferencia de pulmón que dividíamos en 1, 2, ¿no es cierto? Acá es como que 1, 2, 3 y 4 loco regional se trata de la misma manera. Entonces, tenemos un tumor menos de 4 centímetros por tomografía, siempre lo que tenemos que hacer es considerar la cirugía ahorradora de nefronas. ¿Está? O sea, se hace una cirugía solamente sacando el tumor y se deja el riñón. O si la expectativa de vida es limitada, o sea que tenemos un tumor de menos de 4 centímetros y el paciente, supónganse que tiene 88 años, hipertenso, con una calidad de vida más o menos, digamos, deteriorada, por así decirlo, podemos hacer una vigilancia activa. Si el tumor tiene más de 4 centímetros y menos de 7, podemos considerar una cirugía una cirugía ahorradora de nefronas, por ejemplo, una nefrectomía parcial. Bueno, estadio 2 y 3, nefrectomía radical, ¿sí? Si los tumores son de tamaños importantes, y si es un tumor localmente avanzado con riesgo de agravar insuficiencia renal o posterior a la cirugía, podemos considerar otro tipo de tratamiento. Estadio 2 y 3, nefrectomía radical. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen tumores renales se saca el riñón directamente, se hace una nefrectomía radical. Y después, esos pacientes que tienen tumores muy avanzados o con riesgo de agravar una insuficiencia renal porque puede tener una patología previa asociada o lo que fuere, bueno, se puede considerar dar un tratamiento por 8 a 16 semanas con inhibidores de BEF, que ahora ya les voy a explicar qué es eso, y digamos, seguido de cirugía. Todo eso después se puede considerar, después de la cirugía, el sunitinib, que es la droga, digamos, por así decirlo, que salió en el 2015, que 2013 salió un poquito antes, que yo le mencioné en la diapositiva anterior, que a partir de ahí las combinaciones de tratamiento se compararon con sunitinib.
Fíjense que los primeros estudios eran sunitinib con interferón alfa, y después todos los otros estudios eran las drogas que salían nuevas versus sunitinib. Era como que el sunitinib era lo único que había en aquella época. Con respecto a la adyuvancia con sunitinib, hay detractores y algunos que defienden esa postura. Nosotros generalmente no usamos adyuvancia con sunitinib porque el estudio que habla de adyuvancia con sunitinib no ha demostrado, o sea, tiene algunos errores en cuanto al diseño, entonces como hay distintos sesgos, entonces muchos, digamos, no consideran que haya que utilizar sunitinib en adyuvancia. Básicamente, chicos, en riñón no tenemos tratamiento adyuvante. O sea, el paciente que se opera de cáncer de riñón se lo deja en control. Eso es así en la mayoría de los lugares y del mundo también. Bueno, con respecto a los estadios 4, o sea, cuando tenemos paciente con metástasis a distancia, podemos tener dos escenarios. Uno, un paciente con metástasis aparentemente en sitio único. Si hay una metástasis en sitio único, podemos considerar resecar la metástasis, o podemos tener paciente en buen estado general con tumores primarios voluminosos y sintomáticos y poco sintomáticos de la enfermedad metastásica. En ese caso podemos considerar una nefrectomía citorreductora, y digamos, si sacamos la metástasis, no hay indicación de tratamiento adyuvante posterior a metastasectomía. O sea que si un paciente tiene una metástasis pulmonar, podemos operar esa metástasis pulmonar y lo dejamos en control. ¿Está? Y si tiene buen estado general, o tiene tumores primarios voluminosos y sintomáticos y poco sintomáticos en la enfermedad metastásica, podemos hacer la cirugía citorreductora. Hay algunas teorías que hablan de que si sacamos los tumores primarios, y el paciente tiene metástasis, esas metástasis podrían retroceder. Eso se habla de eso, pero bueno, no en todos los casos se puede. Paciente con predominancia de carcinoma de células claras. Entonces, si tenemos enfermedad metastásica y el paciente tiene predominancia de células claras, que es el tumor más frecuente, el tratamiento puede variar de acuerdo a si hay pronóstico favorable o intermedio desfavorable. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de factores de pronóstico? Bueno, nosotros siempre que tratamos a un paciente con cáncer de riñón, tenemos que sí o sí tratar de meterlo dentro del pronóstico, si es favorable, intermedio o desfavorable. Siempre tenemos que pedirle estudios para tratar de colocarlo en ese factor pronóstico, porque de eso va a depender también el tratamiento. Si tenemos un pronóstico favorable y el carcinoma de células claras, enfermedad metastásica y con un pronóstico favorable, lo que nosotros podemos hacer es vigilancia activa. Usted va a decir, ¿cómo? No le hacemos nada. O sea, el paciente tiene metástasis, pero no le hacemos nada. No, si tiene volumen bajo de enfermedad, es la preferencia hoy en el día del mundo. Yo tengo una paciente que tiene hace 4 años metástasis pulmonares de un cáncer de riñón. Nunca le hice nada, y esa metástasis siempre está quieta. O sea, la mujer fue operada de un cáncer de riñón, no tenía nada a nivel pulmonar, a los 2 años debuta con lesiones pulmonares, bien chiquititas, distribuidas en ambos pulmones, y la fui controlando con tomografía. Esas lesiones metastásicas jamás cambiaron en el tiempo. Entonces, esa paciente se ahorró la toxicidad de todas las drogas, por ejemplo. ¿Está? En una paciente que sabemos que no tiene chance de curación. Entonces, la vigilancia activa es una estrategia de tratamiento también. Después, lo que tenemos hoy en día, que este combo de tratamiento se lo tendrían que aprender y memorizar, porque es lo que hoy en día en el mundo se hace en cáncer de riñón, es el pembrolizumab, la combinación de pembrolizumab, que ahí hablábamos que es inmunoterapia, más el axitinib, o avelumab más axitinib. Pembro y avelu, chicos, es lo mismo, nada más que son de distintos laboratorios y por lo tanto distintos estudios, pero bueno, los dos han demostrado resultados muy buenos, nada más que pembrolizumab ha demostrado en los estudios mejores resultados que avelu. Si hay progresión de enfermedad, la mejor opción es cabozantinib, o si no, lenvatinib más everolimus. Son drogas que no importa, pero bueno, cabozantinib sería la mejor opción, que es un inhibidor también de TKI. Si la inmunoterapia no está disponible, o sea, por ejemplo, la obra social no nos la da, o no hay, o lo que fuere, bueno, podríamos empezar con pazopanib o sunitinib. Es como que el sunitinib y el pazopanib es lo mismo, ¿sí? Nada más que sunitinib es la molécula original, que también es de Pfizer. Después vinieron todas las copias de pazopanib y demás,
Pero bueno, pazopanib tiene la ventaja de ser menos tóxico, se tolera mucho mejor, y sunitinib, la verdad que da bastantes más efectos adversos, digamos que por ahí obliga muchas veces a la suspensión del tratamiento, pero sería, por así decirlo, sunitinib como la opción número 1 antes que pazopanib. Si hay progresión de enfermedad, bueno, podemos usar nivolumab, inmunoterapia sola, ¿sí? Nivolumab está indicado como inmunoterapia aislada, ¿no es cierto?, en monoterapia, o después podemos también utilizar como otras opciones cabozantinib, lenvatinib, everolimus, axitinib, pero nivolumab en segunda línea sería como una opción, digamos, por así decirlo, recomendada. Eso en pronóstico favorable. Ahora, en pronóstico en riesgo intermedio o desfavorable, acá fíjense que ya tenemos como primera opción ipilimumab más nivolumab. Si bien tenemos pembrolizumab más axitinib o avelumab axitinib como teníamos en la anterior, aparece la combinación de inmunoterapia. O sea, ipilimumab más nivolumab es una combinación de inmunoterapia, ¿sí? Por dos mecanismos distintos, que generalmente tienen una toxicidad muy alta, pero digamos, cuando solo queremos lograr una respuesta rápida, porque el paciente está, digamos, muy enfermo, por así decirlo, una de las opciones sería ipilimumab más nivolumab, que también esta combinación se usa también en pacientes con melanoma. Si hay progresión de enfermedad, podemos utilizar cabozantinib, axitinib, lenvatinib o everolimus. Bueno, obviamente volvemos a lo anterior. Si hay alternativas digamos, si hay inmunoterapias que no están disponibles, bueno, podemos utilizar cabozantinib de preferencia, o sunitinib o pazopanib. El cabozantinib es una de las drogas que salió no hace mucho, que también es un inhibidor de TKI, pero tiene la particularidad, digamos, o sea, actúa en distintos lados, digamos, de las células tumorales, distintos targets, pero, digamos, tiene la particularidad de ser más activo contra pacientes que en pacientes que tienen metástasis óseas. Entonces, siempre el cabozantinib lo vamos a tratar digamos, de utilizar en los pacientes que tienen mucha enfermedad ósea y poca enfermedad orgánica, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Riñón es mucho más cortito porque, bueno, no hay tratamiento de adjuvancia, digamos, la estadificación inicial de los pacientes es mucho más fácil. Entonces, bueno, son tumores, digamos, mucho más, por así decirlo, más sencillo de explicar. No sé si